Así de pies en reverencia. Abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Es un texto que si usted lleva un tiempito en el Evangelio, usted es posible que lo sepa de memoria. Si no, pues apréndaselo. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pueden sentarse. Yo comencé esta serie hace varias semanas atrás que le hemos titulado La paradoja del poder. Y la idea de este mensaje es concientizar que no todo en la vida tiene sentido, que hay cosas que Dios trata con nosotros, hay mensajes que Dios nos da y que cuando usted los oye, usted dice, eso como que eso no cuadra, eso no encaja, eso no es así. Pero cuando usted lo estudia a profundidad se da cuenta cuán poderoso es. Por ejemplo, hay un texto en la Biblia que cuando usted lo lee a vuelo de pájaro, usted dice, como que eso no tiene sentido. La Biblia dice que donde abunda el pecado, se abunda la gracia. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser eso? Hoy yo le voy a hablar a ustedes bajo el subtema el don de la perfección. Porque si usted ha leído la Biblia, usted ha escuchado que la Biblia enseña y nos manda a ser perfectos como Él es perfecto. Y entonces si la Biblia te manda a ser perfecto, tal parece que es un estándar tan elevado que siempre te vas a sentir frustrado. Pero entiende esto, el objetivo de la vida cristiana no es que te convierta en una mejor persona. Tampoco el objetivo de la vida cristiana es que hagas más buenas obras. Tampoco es un camino para que dejes de pecar o derrotes los malos hábitos. Eso es un error. Pensar que para tú ser cristiano, para tú servirle a Dios, tienes que portarte mejor, tienes que ser mejor ciudadano y tienes que tú derrotar el pecado en tu vida. Como todo el mundo, probablemente tú estés luchando por superar algo en tu vida. Probablemente tengas momentos en los que te sientes que eres un fracaso espiritual. Lamentablemente el cristianismo trata de enseñarnos como si fuera una mera religión. A las personas se les enseña a esforzarse más, a pecar menos, y se les regaña o se avergüenzan cuando no alcanzan el estándar perfecto por el que debería vivir. Y por eso es que hay mucha gente que no vienen a la iglesia. Por eso es que hay mucha gente que no le pueden servir al Señor. Porque ellos han llegado a la conclusión que por más que ellos tratan, no pueden. La verdad es que la Biblia no nos ordena a nosotros a que elevemos nuestra conducta y nos esforcemos a ser perfectos. Eso es una mala interpretación de la Escritura. Este malentendido surge cuando se mezcla el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Mezclar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento crea un sistema de creencias religiosas que confunden. El Antiguo Testamento fue diseñado para demostrar al hombre que nunca puede ser lo suficientemente bueno para ser aceptable ante Dios. Esa es la verdad del Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto era para enseñarle a los hombres que por más que trataran, nunca iban a poder agradar a Dios. La Biblia llama a la ley del Antiguo Testamento, mire cómo la Biblia lo llama el ministerio de muerte.
Según de Corintios 3:7 dice: y si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedra y fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, el ministerio de condenación. También se le llama el yugo de esclavitud. Según de Corintios 3:9, que ni siquiera la alta clase religiosa podía guardar. Por eso es que en Hechos 15:10 el apóstol le dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La antigua ley se basaba en el antiguo pacto, que llegó a su fin y llegó a su cumplimiento cuando Cristo fue colgado en la cruz del Calvario. Ahora estás en la promesa que dice que no hay condenación. El Antiguo Testamento constantemente te decía: eres condenado. El Nuevo Testamento te dice: ahora no eres condenado. El propósito de la fe no es guardar la ley, sino caminar en el Espíritu fuera de la condenación. Oye, no sé si usted me está entendiendo. El propósito de Cristo es para que ahora, en vez de tú mirarte a ti y ver cuán bueno tú puedes tratar de ser, es mirar a Cristo y ver lo bueno que es Él. En vez de mirarte a ti y decir: yo soy santo, es mirarlo a Él y decir: Él es santo, y porque Él es santo, Él me santifica. O dar un aplauso a Dios. La verdad es que caminamos por la fe en lo que ya se nos ha dado a través de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. A través de esta palabra tenemos estos dones asombrosos de la obra terminada de Cristo en nosotros. A través de Cristo, como dice la Biblia en 1 Juan 4:4, somos vencedores. A través de Cristo, como dice Romanos 11:16, somos santos. A través de Cristo, amén, dice la Biblia que somos santificados. A través de Cristo dice la Biblia que somos perfectos. A través de Cristo dice la Biblia que podemos escapar de la ira venidera. A través de Cristo nuestras debilidades ahora se convierten en nuestras fortalezas. A través de Cristo ahora, aunque pequemos, somos perdonados, porque abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Por eso, mire, hermano, el desafío de la vida cristiana no es tratar de hacernos justos para Dios. Es aprender a caminar en lo que ya se nos ha regalado a través de Cristo y se nos ha dado. El problema de muchos es que, como no han identificado y no han aceptado el don de Dios en su vida y no han cultivado una relación con Él, siguen atados al viejo hombre. Siguen atados a las costumbres antiguas. Siguen atados al pecado que un día los acechaba. Por eso la Biblia dice que caminemos por fe y no por vista. Porque la vida cristiana victoriosa es aquella que constantemente descubre las profundidades de lo que Dios nos ha dado. No buscamos la condenación porque no hicimos algo perfecto o algo bien, sino que aprendemos a caminar fuera de la condenación en la vida perfecta que Dios ha creado para ti y para mí. Toma esto en serio. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El problema es que tratamos de poner condiciones a cosas que no las tienen. Incluso el pasaje anterior puede ser malinterpretado si no continúas leyendo hasta el versículo 9. Si tú lees ese versículo, que no hay condenación para los que no andan, pero no lees hasta el verso 9, te confundes. Mira lo que dice el versículo 9.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hay una condición para ser vencedor. Hay una condición para andar en victoria. Hay una condición para decirle a la carne: tú no me vas a dominar. ¿Y cuál es la condición? Tienes que estar en Cristo. Tienes que dejar que Él se siente en el trono de tu corazón y dejar que Él sea el que gobierne tu vida. Una vez que entras en Cristo por fe, ya has entrado en su obra completa. Él ya está en el Espíritu, porque ahora la vieja naturaleza ha muerto. Naciste del Espíritu. Y una vez has entrado en esta nueva naturaleza por medio de la fe, eres más que vencedor. No eres simple un vencedor, eres más que vencedor. El pasaje anterior continúa explicando que nada en esta vida, por lo tanto, puede separarnos de Cristo Jesús. Si esto es cierto, ¿por qué luchamos para encontrar la victoria en Cristo? Si la verdad es que con usted aceptar a Cristo y usted estar en Cristo, ya usted ganó. ¿Por qué hay tanta gente que todavía caminan y viven y se sienten en derrota? Jesús dejó clara la respuesta a esta pregunta durante su enseñanza justo antes de ir a la cruz. Mira lo que Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús explicó que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y a menos que permanezcamos en Él, nada podemos hacer. Con la palabra nada se refiere a la vida en el Espíritu. Tú no logras la victoria porque vienes a la iglesia. Tú no logras santidad porque te portas bien. Tú no alcanzas promociones porque te preparaste y te educaste y fuiste a un instituto. Todo eso tú lo logras cuando estás en Cristo y permaneces en Él. Oh, gloria a Jesús. Y entonces las demás cosas vienen por añadidura. Mientras más tú conoces a Cristo, mientras más tú permaneces en Él, mientras más te conecta la verdad de Él, mientras más cultiva la relación que debes de cultivar con Él, más tú identificas y entiendes la identidad que tienes en Él, y ahora no eres gobernado por cualquier cosa. Lo que pasa es que hay gente que no sabe quiénes ellos son. Yo le dije esto hace un tiempito atrás y se lo vuelvo a decir de nuevo. Una vez yo tenía una novia que a mí me gustaba mucho ella. La chica me gustaba bastante. Y tuvimos una discusión y yo la dejé. Y después me arrepentí de haberla dejado. Y cuando traté de volver con ella, ya no quería volver conmigo. Y a mí me molestaba porque decía: ¿pero por qué no quiere volver conmigo? Y yo me di a la tarea de perseguirla para ver por qué no quería volver conmigo. Yes, I stalked her. Y me di a la tarea de perseguirla por un par de días. Y un día yo la vi que entró, se metió en el carro de un muchacho. Y yo me puse a ver qué pasaba. Y estaba lloviendo, estaba frío, era el norte. Yo estoy detrás de unos arbustos y me estoy enchumbando. Eso es obsesión. Y de momento yo veo que el carro empieza a moverse y se empañan todos los cristales.
Y a mí me está dando un coraje. Y ya yo estoy preparándome para levantarme y tocarle en la ventana del carro y decirle, ajá. Pero cuando me estoy preparando para exhibir mi venganza o lo que sea, vino un pensamiento a mi mente. El pensamiento fue de Dios. Yo percibí la voz del Espíritu Santo que me dijo, Agustín López Monarca, ¿qué tú haces aquí? Y luego percibí algo que me dijo, te has olvidado quién tú eres. Y de momento me acordé, yo soy un ministro. Sí, porque yo era pastor. Tú eres un ministro. Todo el mundo en esta comunidad sabe la altura del hombre que tú eres. Todo el mundo que te conoce da testimonio de la obra mía en ti. ¿Por qué estás haciendo esto? Oh, yo empecé a llorar. Y yo me paré. Nunca he vuelto a verla. No tuve más interés. Se me fue todo aquello que me tenía atado detrás de unos arbustos, cogiendo frío y mojándome. Cuando tú sabes quién tú eres en Cristo Jesús y viene el pecado a tratar de llevarte a un lugar de vergüenza, la obra del Espíritu Santo viene a recordarte quién tú eres. Y puedes levantarte y sacudirte. No es que no vas a cometer errores. Es que cuando los cometas, vas a oír la voz de Dios que te va a decir, ¿por qué andas por este camino? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cada vez que tú cultivas más y más y más tu relación, esos momentos se van más y más y más lejos de ti, porque tú creces en la obra de Dios en tu vida. El esfuerzo humano no logra nada en la vida cristiana. Por eso nuestro objetivo no debe ser qué yo puedo lograr. Porque humanamente hablando nosotros cometemos errores. Y humanamente hablando nosotros siempre vamos a cojear de alguna pata u otra. Porque como decimos nosotros los puertorriqueños, el que no tiene dinga tiene mandinga. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que el que no tiene algo de indio tiene algo de africano. Así que si tú eres rubio, de ojos verdes, en tu descendencia hay un negrito. Y si tú te crees que eres más sabio que todo el mundo, alguien en tu línea sanguínea es un indio. Por eso es que nosotros decimos que el que no tiene dinga tiene mandinga. Cuando tú estás en la iglesia, cuando tú le sirves a Dios, tú no eres mejor que los demás. Tú no eres más santo que los demás. Porque algo en ti hay que te arrastra al mundo, que te arrastra al pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mi objetivo no es yo ser mejor. Mi objetivo es permanecer en Él, es creerle a Él, es buscarlo a Él. La religión solo se centra en el versículo 10, sin darse cuenta de que no es posible guardar los mandamientos sin primero permanecer en Él. ¿Sí? Porque dice el 10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Observe que este pasaje dice que guardar los mandamientos de Jesús nos ayuda a permanecer en su amor. No es cómo entramos en su amor, es permanecer en su amor. No se llega a ser amado porque se hacen las cosas correctas. Ya tú eres amado.
Y la tentación está diseñada para alejarnos de una relación con Cristo Jesús. Cuando vienen esos pensamientos, cuando vienen esas inquietudes, cuando vienen esos apetitos de la carne, ¿sabes para qué eso está diseñado? Para alejarte de Dios. ¿Se acuerda cuando usted era joven o era más niño y venía un amigo tuyo que no fue criado como tú, que no le enseñaron como a ti, y venían a hablarte al oído y a decirte cosas? Yo tengo un primito que el papá de él era fuerte, y un día el papá de él vino porque el primito mío era tremendo, de esos muchachos fuertes, y el papá de él vino y le dio 2 o 3 correazos. Y fue a la escuela y él estaba enojado porque el papá le dio 2 o 3 correazos. Y vieron los amigos de él y le dijeron: llámale a la policía, porque él no puede darte, es en contra de la ley. Es más, ve donde la consejera y la consejera va a llamar a la policía por ti. Y él fue donde la consejera y la consejera llamó a la policía, y vino la policía y se metió a la casa de mi primo. El primo sí mío era el mayor, el primito era el hijo de él. Y vino la policía y sacó al muchacho y se lo llevó. Y estuvo 2 semanas fuera de la casa hasta el día de la corte. Y cuando llegaron a la corte, el primo mío llegó a la corte con 4 maletas. Y entró a la corte con 4 maletas. Y cuando entró el juez y lo vio con 4 maletas, y lo llamó y le dijo: ¿qué usted hace aquí con esas 4 maletas? Bueno, señor juez, con todo respeto, como ustedes creen que ustedes pueden amar a mi hijo, cuidar a mi hijo y hacer de él un hombre mejor que yo, aquí está todo lo que él es dueño en mi casa, sigan criándolo. Y el juez dijo: ¿qué pasó aquí? Y vino la consejera y dijo: él le dio 3 correazos. Y el juez le dice a él: ¿por qué le dio 3 correazos? Porque es un malcriado, es un fresco, es un irrespetuoso y quiere llegar a mi casa a la hora que le dé la gana, y eso en casa no va. Y el juez le dijo: le hubiera dado 7. Le dice: llévese a su hijo y corrija a su hijo usted. Hay voces allá afuera que están diseñadas para alejarte de tu verdadera paternidad, que están diseñadas para llevarte a un lugar donde el amor de Dios, entre comillas, no te alcance, donde tú estés sumergido en tu pecado, en tu maldad, y te crea que Dios no te ama. Pero esas voces vienen del mismo infierno. Hay una palabra que es santa, que te dice: yo te amé con amor eterno. Hay una palabra que enseña que Él vino para romper las cadenas del diablo que te atan. Hay una palabra que viene para restaurarte y para bendecirte. Pero para eso debes permanecer en Él. Que aunque vengan a hablarte, aunque tú te sientas, tú reconozcas que no hay lugar más alto, no hay lugar más noble que estar a los pies de Cristo. Por eso, la obediencia no hace que Dios te ame. La obediencia es seguir la dirección de Dios, por lo que permanecemos en un estado de permanencia que solo ocurre cuando correspondemos al llamado de Dios. ¿Sabes por qué tú obedeces a Dios? Porque cada día que pasa tú ves lo bueno que es Él, lo lindo que es Él, lo perdonador que es Él, lo perfecto que es Él. Y cuando tú te das cuenta, tú dices: ¿sabe qué? Yo no puedo ofenderlo, yo no puedo pecar contra Él, yo no quiero ofenderlo, yo no quiero pecar contra Él, yo quiero vivir para Él. Si nos alejamos de la fe, no cambia el amor de Dios por nosotros. Es nuestra decisión si permanecemos o no. Y les voy a decir esto: Dios te va a amar. Él te va a amar permaneciendo o alejándote.
Ahora, tú decides cuál va a ser tu dirección postal. Porque Él te va a amar en el 666, calle Infierno. O te va a amar en el 777, calle Gloria. Tú decides dónde Él te ama. Si te mudas para el 666, calle Infierno, Él te va a amar, va a llorar, va a sufrir, pero te va a amar, pero vas a estar en el infierno. Pero si te mudas y permaneces en el 777, Gloria, ahí la bendición de Él va contigo donde quiera que tú estás. O dale un aplauso a Dios. Por eso no importa cuánto trabaja un creyente, nunca podrá producir nada si está alejado de Dios, si está desconectado de Dios. El problema que tenemos es que queremos ser cristianos, queremos servirle a Dios abrazando la religión. Queremos ser cristianos y servirle a Dios tratando de guardar una serie de reglas. Y ese es el problema, que ahora hacemos las cosas como el mundo las quiere hacer, cuando el único que rompe las cadenas es Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia donde yo acepté a Cristo. El pastor mío era fuerte. Oh, bien fuerte. Si yo fuese una décima parte de lo que él era de fuerte, una décima parte de esta iglesia no estuviera aquí. Y cuidado si más. Pero algo bueno tenía el pastor mío, entre muchas cosas buenas. Cuando alguien llegaba a la iglesia y aceptaba a Cristo Jesús, el pastor decía: déjelo. Dejen que la obra del Espíritu Santo sea el que haga la obra en él y en ella. Oh, por Jesús. Dejen que la obra sea. Yo me acuerdo una vez llegó una joven a la iglesia y el Espíritu Santo empezó a manifestarse. Y esta muchacha empezó a gritar y empezó a revolcarse por todo el piso y a dar cantazos en el piso. Y en la iglesia mía estaba prohibido sujetar a esa gente. El pastor dejaba que se extrayara y decía: déjelo, porque si Dios lo está tocando, ¿quiénes somos nosotros para parar el toque de Dios? Hoy queremos controlarlo todo. Hoy queremos manejar todo. Hoy hasta el comité de sábanas tenemos en la iglesia. Que si se cae una hermana, ya hay unos 2 o 3 preparados para tirarle la sábana y tirarle la toalla. ¿Será ese el problema? Que le estamos tirando la toalla a gente con que Dios está tocando, que Dios está tratando con ellos, en vez de permitir que sea Dios el que obre. Vamos a estar de pie porque me voy a poner a predicar como un pentecostal aquí ahora. Yo creo que Dios está moviéndose en su pueblo. Y hay cosas que Dios está haciendo porque Él quiere llevarnos de nuevo a la palabra. Hay un revolú, hay un majunje, hay una ensalada de pensamientos bíblicos que no son sostenidos por la unidad de la palabra. El Antiguo Testamento está diseñado para mostrarte tu pecado y que siempre ese pecado estará delante de ti. El Nuevo Testamento está diseñado para mostrarte a Cristo y que Cristo rompe las cadenas que te quieren atar. Oh, pastor, entonces no necesitamos el Antiguo. Sí, lo necesitamos. Porque si lees el Nuevo Testamento y solamente ves a Cristo, pero no te das cuenta de tu condición maligna, podrida, de pecado, entonces dice: pues no necesito el Nuevo Testamento.
Pero leemos el Antiguo Testamento y decimos, wow, qué malo soy yo. Y después leemos el Nuevo, qué bueno es Dios. Por eso es que los dos hacen falta. Pero no para que los enredemos y hagamos una serie de reglas que nos atan. Cristo vuelve otra vez. Y Él viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Cómo es posible eso? Que Él levante una iglesia sin mancha y sin arruga, dado el estado de la iglesia hoy. Porque Él es sin mancha y sin arruga. Y ahora yo estoy en Él. Y el Padre no me ve a mí. El Padre lo ve a Él. Gloria a Jesús. Y cuando el Padre lo ve a Él, ve el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuál es mi trabajo? En gratitud, en fe, creerle a Dios y creyéndole, maduro, crezco. ¿Lograré todo mientras esté aquí en la tierra? No. Esto será una jornada que te va a tomar todos los años que tú vivas aquí. Pero esto te digo, no caminarás solo, no caminarás sola. Él te va a tomar de la mano y Él no te va a soltar. Y si tú permaneces en Él, di conmigo, permanezco en Él. Si tú permaneces en Él, creyendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.